Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a este video que he preparado para poder reforzar los conocimientos que hemos visto hasta ahora en clases. Estábamos revisando el tema de pruebas de hipótesis y estábamos construyendo nuestro procedimiento de prueba de hipótesis. Habíamos empezado mencionando este ejemplo. Un estudio caso control revela que una mutación en el gen BRCA1 es observado más a menudo entre los casos con cáncer de mama que en los casos sin este tipo de cáncer, grupo de control. Podríamos preguntarnos, ¿acaso esta mutación en este gen causa el cáncer de mama? ¿O es esto realmente un efecto sistemático? ¿O esto simplemente corresponde a un error muestral o un artefacto accidental de la muestra? Entonces, las pruebas estadísticas, los procedimientos que vamos a construir nos van a ayudar a contestar este tipo de preguntas. Tomar decisiones sobre la base de datos no es muy sencillo, pero vamos a tratar, en la estadística nuestro objetivo es reducir incertidumbre, tratar de aproximarnos a esa verdadera respuesta. Este es otro ejemplo, medicación para la presión arterial. Podríamos hacer un estudio y evaluar si un medicamento tiene un efecto o no en pacientes que sufren de presión arterial alta. Entonces, podríamos estudiar el pre, antes de que los pacientes reciban la medicación, y el post, luego que el estado de la presión arterial, luego que los pacientes reciban el medicamento. Entonces, en este estudio se hizo un experimento y aquí vemos los resultados donde vemos la presión arterial diastólica, el nivel de presión arterial diastólica, y aquí vemos el periodo pre y post, antes de recibir el medicamento y luego de recibir el medicamento. Y vemos como, al menos en el gráfico, en estos gráficos de caja, vemos que al inicio los datos tienen un nivel más alto de presión arterial, mientras que luego de recibir el medicamento vemos que existe aparentemente una reducción en la presión arterial, aunque aquí vemos una dispersión muy grande de los datos que podría hacernos pensar lo contrario. Entonces, lo que estamos observando aquí es esta diferencia, esta posible reducción en la presión arterial. ¿Se debe al medicamento que estamos evaluando o se debe a un artefacto accidental de la muestra? Este es otro gráfico en donde se muestra el nivel de presión arterial antes de recibir el medicamento y luego de recibir el medicamento. Vemos como algunos pacientes, cada línea representa aquí un paciente, vemos que algunos pacientes luego de recibir el medicamento su nivel de presión arterial aumenta, mientras que en otros pacientes la presión arterial disminuye luego de recibir el medicamento. La base natural para tomar las decisiones es el cambio X en la presión arterial diastólica. En este ejemplo, nosotros podemos tomar las diferencias del periodo antes, en este caso aquí lo hemos hecho, el periodo después, versus el periodo antes de tomar el medicamento. Medimos todas esas diferencias para los pacientes y aquí hemos tomado un promedio. Entonces aquí lo que tenemos aquí es la media aritmética, menos 11.2. Existe una reducción de 11.2 unidades en el nivel de presión arterial diastólica, con una desviación estándar muestral de 7.2. El hecho que en este caso X barra sea distinto de 0 no es suficiente para concluir una reducción de la presión arterial promedio al nivel de la población. Para poder generalizar, la diferencia promedio debe ser suficientemente grande. Si es que no existe una reducción de la presión arterial diastólica, lo que esperaríamos es que X barra sea igual a 0. En este caso, lo que observamos en nuestra muestra es una reducción de menos 11.2. La pregunta ¿es suficiente este valor observado en las medias, en la reducción de la presión arterial en la muestra? ¿Es suficiente menos 11.2 para afirmar, generalizar de que en verdad el medicamento tiene un efecto
en reducir la presión arterial de los pacientes? Bueno, tenemos que responder esa pregunta. ¿Y hasta cuán grande podemos nosotros aceptar que este valor se desvíe del cero que se esperaría si no existe un efecto? Formulemos un poco diferente este problema. Supongamos que no existe cambio en la presión arterial promedio en la población. Si no existe cambio en la presión arterial promedio, ¿podríamos entonces observar una diferencia de 11.2 en la muestra meramente por casualidad? ¿Qué desviaciones de cero podríamos esperar? Esto es precisamente lo que la distribución muestral de X barra expresa. Vamos a hablar en unos minutos sobre la distribución muestral de X barra. La hipótesis nula, habíamos visto la diferencia entre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, pues empecemos con la hipótesis alternativa. La alternativa es aquella hipótesis que nosotros queremos demostrar. Entonces, en este caso, queremos demostrar que el medicamento tiene un efecto en reducir la presión arterial. La nula, en este caso, toma el supuesto que la presión arterial es la misma en ambos periodos, es decir, el medicamento no tiene un efecto. Teóricamente, si estas diferencias, si la variable aleatoria x de las diferencias sigue una distribución normal, entonces se puede probar de que esta variable aleatoria, t, que es x barra dividido para s, que es la desviación estándar muestral, dividido para la raíz cuadrada de n, bajo la hipótesis nula, es decir, bajo el supuesto que el medicamento no tiene un efecto, sigue una distribución t con n-1 grados de libertad. Entonces, si asumimos que la hipótesis nula es verdad, y además asumimos que la población de las diferencias es normal, entonces se cumple este resultado. Entonces, ustedes podríamos calcular el estadístico t. Es facilito. Si nosotros tenemos el valor de X barra, que era menos 11.2, la desviación estándar muestral, que era 7.2, y nos dan que en nuestro estudio tenemos 54 pacientes. Con esa información podemos calcular nuestro estadístico de prueba t, que viene a ser igual a menos 11.1 luego de realizar el cálculo. Entonces, si nosotros asumimos que la población de las diferencias es normal, este estadístico t sigue una distribución t de student con n-1 grados de libertad. Recuerden que n, que era el tamaño muestral, era igual a 54, es decir, el estadístico, o t en este caso, que se llama también estadístico de prueba, sigue una distribución t con 53 grados de libertad. Y aquí vemos, recordemos cómo era la distribución t, era una distribución simétrica, unimodal, centrada en 0, y aquí vemos el valor que obtenemos al calcular el estadístico t, menos 11.1. Vemos que es un valor con una densidad muy pequeña, y por lo cual es un valor que es muy poco probable observar. Recordemos que esta es la distribución bajo la hipótesis nula, es decir, la distribución bajo el supuesto de que el medicamento no tiene un efecto, o bajo el supuesto de que no existe reducción de la presión arterial en ambos periodos en la población. Entonces, eso es lo que veíamos acá. La distribución t bajo la hipótesis nula, es decir, asumiendo lo que decíamos del supuesto de no efecto, sigue una distribución t con n-1 grados de libertad. Entonces, lo que observamos en nuestra muestra es una cantidad del estadístico de menos 11.1. Lo que podemos preguntar es casi imposible, lo que podemos ver es que es casi imposible observar una diferencia promedio tan extrema como 11.1 puramente por casualidad si la hipótesis nula es verdad. Como vemos aquí, es muy poco probable observar este valor de menos 11.1 si la hipótesis nula es verdad. Recuerden que esta es la distribución de la hipótesis nula. Entonces, si la diferencia no puede explicarse por casualidad, la hipótesis nula debe ser falsa.
Ahora formalicemos estos principios. Esto nos conllevará a un procedimiento objetivo, el cual nos permite comprender los errores de decisión. La hipótesis de estudio es la hipótesis alternativa. Es eso lo que queremos nosotros demostrar, lo que generalmente deseamos demostrar. Típicamente una asociación. En este caso, queremos demostrar la asociación entre el medicamento y la reducción de la presión arterial. Verificamos esto. El procedimiento que hacemos aquí es verificar esto al falsear lo opuesto, la hipótesis nula. Vamos a suponer que la presión arterial diastólica promedio no difiere. Esa es la hipótesis nula. Y a partir de la hipótesis nula, vamos a ver qué tanto nos desviamos de esa hipótesis nula para concluir en nuestro procedimiento. Cuantificamos cuán diferentes son los resultados para la muestra en relación con la hipótesis nula. Y eso es lo que hacemos con el estadístico de prueba T, que es exactamente esto, X barra dividido para su error muestral estimado. En este caso era S dividido para la raíz cuadrada de N, y a esa cantidad T le llamamos estadístico de prueba. Como dijimos, mientras más alejados estamos de la hipótesis nula, hay mayor evidencia de que ese resultado no fue obtenido por casualidad. Por lo tanto, valores lejos de cero indican desviación de la hipótesis nula.